Muchas gracias. Pueden sentarse. ¿Quién dijo miedo? Tenemos al Dios del universo con nosotros. Y de eso hemos estado hablando, del Dios del universo que está a favor nuestro, un Dios milagroso, un Dios poderoso, un Dios que encontramos una inmensa cantidad de milagros en su palabra. ¿Se ha preguntado usted por qué tantos milagros descritos en la Biblia? ¿Será porque Dios quiere que nuestra fe se eleve para que podamos esperar grandes cosas de parte de Dios? Alguien dijo que nosotros debíamos de intentar grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de parte de Dios. La fe hace eso posible. La fe en el Señor, la fe. El domingo pasado conversamos con ustedes acerca de ese capítulo tan importante en la Biblia, que es el capítulo que describe la fe y las hazañas de aquellos que por fe confiaron en Dios y vieron tremendas cosas pasar. Se cumple en todos ese versículo en el Salmo que dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Y cuando confiamos en el Señor, Dios va a hacer cosas grandes y ocultas que a veces nunca hemos visto, pero las podemos ver. Yo quisiera hoy añadirle un poquito a lo que hablamos el domingo pasado sobre ese capítulo tan importante, Hebreos capítulo 11. Si usted estaba aquí con nosotros, Hebreos capítulo 11 es el capítulo que nos menciona, para empezar, menciona el nombre de 15 personas que vivieron en el Antiguo Testamento, 15 nombres que nos da Hebreos 11, y encima de esos 15 menciona a otros cuyos nombres no aparecen, pero sus hazañas, su fe, para los que leen la Biblia pueden identificar y decir quién fue el que tapó la boca de leones. Ese fue Daniel. ¿Quién fue el que venció las llamas del fuego que no le quemaron? Esos son Sadrach, Mesach y Abednego, los compañeros de Daniel. ¿Quién fue quien sufrió por predicar para el Señor? Ese fue Jeremías. Y así sucesivamente tenemos la historia resumida en Hebreos capítulo 11. Yo quisiera hablar acerca de Hebreos capítulo 11 porque yo quiero que usted y yo veamos en el año 2023 muchos milagros de parte de Dios. ¿Cuántos desean ver grandes cosas de parte de Dios? Dios se merece nuestra fe, Dios se merece nuestra confianza, Dios se merece que nosotros descansemos en Él. Y yo quiero hablar con ustedes un poquito y analizar un poquito este capítulo, pero muy en particular la vida de un hombre. Pero primero quisiera hablarles de lo que agrada a Dios. Fíjense, interesante que dice en Hebreos 11, dice que allí, que Enoc, que fue uno de los mencionados, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio por su fe de haber agradado a Dios. Pues Abel y Enoc y Noé y Abraham y Sara e Isaac, José, Moisés, Rahab, que la conocemos en el libro de Josué. Rahab, que no era judía, era cananea, era residente de Jericó, y la Biblia la describe como Rahab la ramera. Era una mujer de la vida que vivía en el muro que se derrumbó en Jericó, muro que milagrosamente Dios hizo que se derrumbara por la fe de aquel pueblo de Israel, que Dios les dijo que marchen alrededor de Jericó, y el último día que marchen 7 veces y que toquen el shofar, que toquen la trompeta, que toquen el cuerno del carnero, y los muros se van a caer. Y así fue.
Y Dios, por Rahab haber tenido fe y haber escondido a los espías y haberles dicho, yo los voy a proteger porque yo sé que el Dios de ustedes, el Dios de Israel, les va a entregar esta ciudad a ustedes, yo lo sé. Y esa mujer es mencionada en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11. Por la fe Rahab alcanzó buen testimonio con Dios. Rahab, y Dios la transformó. Y les quiero decir una cosa todavía más inverosímil, que Rahab la ramera se casó con un hebreo y fue uno del tronco genealógico de Jesucristo. Que en la línea genealógica de Jesucristo haya habido una ramera, una ex ramera. Díganme que Dios no es un Dios de toda gracia, que Dios tiene gracia de todos los hombres, que Dios quiere alcanzar a todos los hombres, que no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas, todo aquel que viene a Él va a poderlo encontrar. Rahab está mencionada ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y no les menciono los otros cuyos nombres no aparecen, los profetas y los demás. Hebreos capítulo 11 le llaman el hall de la fama de la fe. Ahí es donde hay una gran lista. Pero yo no sé si usted se ha detenido a pensar cuál es el propósito por el cual Dios nos dejó Hebreos capítulo 11 en su palabra. Bueno, hay una razón, y es que Dios quería mostrarnos a usted y a mí cómo es que uno puede agradar a Dios, cómo es que se agrada a Dios. El título de mi mensaje hoy es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que usted y yo seamos muy buenos. Si Dios se fijara en cuántos defectos tenemos, nadie aquí sería candidato para agradar a Dios. Sin embargo, Dios dice que el hombre lo puede agradar. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Déjeme mostrárselo. Quiero que usted esté convencido de lo que estoy convencido yo. Miren lo que dice para comenzar Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí en el capítulo 11 del libro a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, lo que agrada a Dios de nosotros, lo que sorprende a Dios, lo que hace que Dios se enorgullezca de nosotros, es que sin haberlo visto confiamos en Él. Dios le dice a los ángeles y a los demonios, miren eso, miren estos seres humanos que sin haberme visto confían en mí. Y por lo tanto Dios dice que Él nos va a recompensar nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la persona que quiere agradar a Dios primero tiene que acercarse a Dios. Miren lo que dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir que le hay? Que Él está ahí. El primer paso para nosotros encontrar a Dios es acercarnos a Él creyendo que Él existe. Hay personas que están en este mundo, que ven el mundo, que ven la creación, que ven el diseño, que ven el orden, que ven la naturaleza, que ven el ser humano, que ven la cantidad de sistemas que requieren una inteligencia sobrenatural para haberlos creado, y no creen que existe Dios. Esa es una educación aprendida. Alguien dijo hace muchos años, un filósofo muy antiguo, dijo que el ateísmo era primero una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento. Ser ateo es primero una enfermedad del alma, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia del hombre. ¿No conocen ustedes de personas que han ido toda su vida o que fueron en su niñez a escuelas religiosas y crecieron y se convirtieron en ateos? ¿En marxistas, leninistas, comunistas? ¿No conocen ustedes personas así que tuvieron un fundamento religioso, teológico y terminaron creyendo en ellos
Porque el ateísmo es una enfermedad del alma antes de convertirse en un error del entendimiento. Los hombres, para poder encontrar a Dios, primero tienen que creer que Él está ahí. Y si está ahí y lo buscamos, ¿qué hace Dios? Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios está ahí. ¿Y qué hace Dios? Cuando Él ve, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, cuando Dios ve el corazón de un ser humano que viene creyendo que Él está ahí, dice que Dios es galardonador, recompensador ¿de quién? De los que le buscan, de los que le buscan. Hay hombres que ven este mundo, que ven las cosas invisibles de Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. Ven todo esto y dicen, no, voy a ser un materialista dialéctico. Y hay otros casos de hombres que en vez de creer que hay una inteligencia suprema que lo hizo todo, dice la Biblia que los hombres tienen el corazón tan entenebrecido, tan desviado, que los hombres en vez de adorar al Creador, prefieren adorar algo que fabrican ellos, algo tallado por artífices humanos. Le dan forma de hombre, de cuadrúpedos, de peces, de aves. Así ha sido en la historia. ¿O cree usted que es casualidad que de los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés para entregarle al pueblo, el primero, que usted cree que el primero sea el primero por casualidad o porque es el primero en importancia para Dios? Porque es un insulto. No es que Dios sea un ególatra, es que Dios sabe la gran mentira que es cuando los hombres le rinden tributo a las criaturas y no al Creador. Prefieren adorar a los astros, prefieren adorar algo que ven, una piedra, un río, un árbol de ceiba, antes que adorar al Creador que hizo todo eso. Las cosas invisibles de Dios se ven su poder por medio de la creación, de modo que el ser humano no tiene excusa. Entonces venir a Dios y decir, yo creo que Dios está ahí, yo creo que Dios existe y que Él me va a recompensar por yo buscarlo. Dios te recompensa a ti y me recompensa a mí cuando nosotros lo buscamos de corazón sincero. Y eso es algo que tenemos que estar todos nosotros convencidos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Ese es el caso de nuestro personaje principal en el día de hoy. Porque de todos estos yo he escogido hablar con ustedes un ratico de alguien que tiene unos distintivos muy especiales. De toda la lista de 15 personas mencionadas en Hebreos 11, tal vez el más singular es Abraham. La Biblia le llama a Abraham, hay 2 títulos para Abraham. Le llama el padre de la fe en un lugar, y en Santiago capítulo 2 le llama el amigo de Dios. Que Dios comente de que Abraham es su amigo y de que es el padre de la fe, por algo es. Y esta mañana yo quisiera conversar un poquito con ustedes. ¿Cómo fue que Abraham, cuáles fueron los pasos, cuál fue el proceso de Abraham? Abraham era un caldeo, Caldea, el imperio caldeo, de los caldeos. El área de Caldea, la región de Caldea, era antiguamente lo que hoy modernamente conocemos como la ciudad, como la nación de Irak. Y Abraham era de una ciudad en particular, casi pegada al Golfo Persa, que se llamaba Ur de los Caldeos. Allí fue donde Abraham tuvo un encuentro con Dios. Quiero que vean lo que dice, si me ponen ahí por favor, Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice. Aquí comienza la historia de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Es el padre de la nación
hebrea, es el padre de los hijos de Israel. Israel porque su nieto Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que significa príncipe de Dios. Abraham, el patriarca, el padre de la fe, dice que aquí en esa ciudad Dios se le manifiesta, se le revela a Abraham y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Déjame llevarte y sacarte de aquí y te voy a llevar a una tierra. Quiero que usted sepa que Abraham salió de Ur. Primero Dios lo llevó a Harán y de Harán lo llevó a Canaán. Cientos de kilómetros en esa travesía. Versículo 2. Dios continúa hablándole y le dice: voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a engrandecer. Voy a bendecirte. Tú vas a ser motivo de bendición. Pero lo mejor es lo que le dice en el próximo versículo. Lo que Dios le dice a Abraham. Miren lo que dice. La primera parte no es la importante. Es importante, pero no es la más importante. Dios le dice a Abraham: Abraham, no solamente voy a hacer de ti una nación grande, sino que voy a bendecir a los que te bendigan. A los que te bendigan a ti, voy a bendecir. Y los que no te bendigan, y los que vengan en contra tuya y en contra de tu descendencia, no los voy a bendecir. Es más, le voy a retirar mi bendición y los voy a maldecir. Pero lo mejor es lo último que usted puede leer ahí. Dios le dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, cuando usted y yo leemos eso aquí en nuestra Biblia en castellano, no lo entendemos bien, pero yo les quiero leer otro lugar donde Dios se lo repite a Abraham. Oigan lo que dice en el capítulo 22. Dios le repite lo mismo. Versículo 18. Le dice así el Señor: Abraham, en tu simiente, de tu simiente, esa semilla, esa simiente que va a venir de tus lomos, esa descendencia tuya, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, déjeme echar para adelante. Y si usted llega al libro de Gálatas, Gálatas nos habla de Abraham y de su simiente. ¿Saben lo que dice Gálatas? Recuerden que el Nuevo Testamento como que amplía, como que completa lo que estaba a oscuras en el Antiguo Testamento. Es revelado y es ampliado en el Nuevo Testamento. Y en Gálatas capítulo 3, Dios a través de Pablo da una explicación más amplia de la simiente de Abraham. Y dice Gálatas capítulo 3 que la simiente de Abraham, a quien le fue hecha la promesa de bendecir al mundo entero, fue nada menos que a Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Abraham. Jesucristo viene de los lomos, viene de la descendencia de Abraham. Jesucristo es el que ha bendecido a toda la tierra. Y el Señor le estaba profetizando y estaba diciéndole a Abraham: de tu simiente va a bendecir a toda la tierra. Tu simiente va a ser Jesús. Abraham oyó todo aquello y tuvo ese encuentro con Dios. Pues déjenme añadirle, mis queridos hermanos, que Abraham se dejó tomar de la mano por Dios y Dios lo sacó y lo llevó hasta la tierra de Canaán y le dijo: esta tierra va a ser tuya. Todavía no. Todavía tu descendencia tiene que ser esclava en Egipto 400 años. Pero no te preocupes, que después yo los voy a sacar con grandes señales y los voy a volver a traer a esta tierra. Y efectivamente Dios hizo todo eso y lo cumplió. Abraham tuvo ese encuentro con el Señor. Lo primero que una persona hace para poder encontrar al Señor
es creer que Él está ahí. Pero ¿qué pasó después? Quiero contarles que los capítulos más importantes en la vida de Abraham, la vida de Abraham comienza, y yo espero que usted le dé sed de leerla, comienza en Génesis capítulo 12 y termina en Génesis capítulo 25. Pero los capítulos más importantes son Génesis capítulo 12, el próximo importantísimo es el que vamos a ver ahora, que es Génesis capítulo 15. El capítulo 17, muy importante, pero más importante aún es el 22. Yo quiero en esta mañana hacer hincapié en los tres capítulos importantes. Capítulo 12, Abraham tiene ese encuentro con Dios para uno poder conocer el perdón de sus pecados y conocer a Jesucristo. Tiene primero que creer que Dios está ahí y que Dios nos recompensa cuando lo buscamos. Abraham empieza a caminar, llega a la tierra de Canaán, y en el capítulo 15, quiero que me pongan por favor allá atrás el capítulo 15, dice el versículo 1 que después de estas cosas, de nuevo vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: Abraham, no temas. Desde Génesis nos están diciendo, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si Dios es el dueño del universo, ¿quién dijo miedo? Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Abraham, en ese momento en su vida, tu recompensa va a ser muy grande, Abraham. Abraham, mis queridos hermanos, en ese momento no tenía descendencia. Su esposa Sara era estéril, no tenían hijos, no tenía Abraham un heredero. Para este entonces se estima que Abraham ya tenía 75 años de edad. Abraham, cuando oye que su galardón, que Dios lo va a recompensar, Abraham se atreve a empezar a hablar con Dios. Y miren lo que le dice. Dice que le respondió y le dijo: Señor Jehová, ¿qué me vas a dar siendo que ando sin hijo? Lo que tengo, lo más cercano a mí que tengo es mi mano derecha, es el coordinador de lo mío, el administrador de mis bienes. Y ese no es descendencia mía. Ese es un sirio, un damaseno que se llama Eliezer. No me has dado hijo, Dios. La matriz de mi esposa, tú no la has bendecido. No tengo un hijo, no tengo un descendiente. Y tú me estás hablando a mí de que mi galardón va a ser grande. Abraham, no entendiendo, le dice en el versículo 3, el 3. A ver si me ponen ahí el 3. Abraham le dice también al Señor: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Dios oye todo lo que Abraham le dice. Versículo 4, por favor. Y entonces el Señor le contesta a Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová diciéndole: Abraham, Eliezer, ese no es el que te va a heredar a ti. Ese no es al que yo voy a bendecir como descendiente tuyo. No te heredará un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo, 75 años, Sara por ahí. Un hijo tuyo te va a heredar. Evidentemente estaban dentro de la vivienda, era de noche, lo sabemos por el texto. El texto nos da detalles. Está en su
eran nómadas, hacían sus viviendas de telas, de pieles de animales. Dice que el Señor lo saca afuera, versículo 5, lo lleva afuera una noche clara, oscura, por supuesto. Imagínense el desierto de Canaán. En una noche de esa estrellada, Dios lo saca afuera y le dice: Abraham, mira para los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Señor, no las puedo contar. Me alegro que lo comprendas. Así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia, Abraham. Permítanme hacerles un paréntesis aquí, mis hermanos. Ustedes saben que hoy es cuando más judíos han habido en la historia. Y hay nada más que 14 o 15 millones de judíos, descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: si ustedes se apartan de mí, las naciones, los pueblos, otros pueblos los van a perseguir y los van a matar. Yo voy a retirar mi bendición de ustedes si ustedes no me adoran a mí, no confían en mí. Y esa es la triste historia del pueblo de Israel. Abandonaron a Dios. Hay matemáticos, ¿cómo le llaman a los matemáticos que hacen las fórmulas para saber? Le llaman actuarios, ¿no? Hay actuarios que han sacado la cuenta con la historia, los años, los miles de años que tiene la historia del pueblo judío. ¿Cuántos judíos debían de haber vivos hoy? De 400 a 500 millones de judíos. Si ellos se hubieran mantenido fieles, pero Dios dijo: si ustedes me dejan, yo los dejo a ustedes y a ustedes los van a abusar y a avasallar. Y así ha sido. Triste decirles que así ha sido. Hitler, si dejan a Hitler, casi los hubiera exterminado, y de eso hace nada más que 70 años, 80 años. Abraham, mira a ver las estrellas, ¿las puedes contar? No, Señor, así va a ser tu descendencia. Abraham oye eso. Y aquí viene la parte más importante, lo que pasó con Abraham. Versículo 6. Dice: cuando Abraham oyó aquello, en vez de dudar, en vez de argumentar, y oyó a Dios hablarle: así va a ser tu descendencia. ¿Y qué dice la Escritura? Que en ese momento Abraham creyó a Jehová. Nótese, no dice que creyó en Jehová, le creyó a Dios. La gracia no es creer en Dios, ese es el primer paso. Pero ahora, para encontrar salvación, hay que creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vio su fe y dijo: apunten, esa fe le va a ser contada por justicia. Justificar a un pecador es un acto jurídico. La justificación es un acto jurídico que hace un juez, que hace el que representa la ley. Justificar a un pecador es un acto jurídico por medio del cual el juez declara justo, perdonado, exculpado al que anterior a eso era culpable. En ese momento, la fe de Abraham le cuenta en el libro de Dios, en el Estado de Derecho de Dios. Miren, en este mundo, en Estados Unidos, donde sea, no hay un gobierno, no hay un país que tenga un Estado de Derecho tan perfecto como el Estado de Derecho del reino de Dios. Ahí no va a haber injusticia, ahí va a ser todo conforme a la ley de Dios. Y aquí Dios ve la fe de Abraham y dice que su fe le es contada. Dios le imputa, Dios declara jurídicamente justificado a Abraham. Y dicho sea de paso,
así es como todos nosotros pecadores podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, gracias a la redención que hay en Cristo Jesús. Dios nos justifica por medio de la fe. Por eso la Biblia enfatiza tanto que el hombre delante de Dios es justificado por fe sin las obras de la ley, que somos justificados por fe y que por medio de esa justificación ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y todo el libro de Romanos y el libro de Gálatas nos habla acerca de ser justificados por la fe, y el ejemplo que Dios nos deja en su palabra es el ejemplo de Abraham. Abraham le cree a Dios y su fe le es ¿qué? Contada por justicia. Dios le cuenta como justicia a Abraham, y primero Abraham tuvo el encuentro con Dios, pero ahora es justificado y perdonado. ¿Qué pasó en Génesis 17? Que Dios le da la circuncisión como una evidencia de su justificación. Igual que a nosotros nos da el bautismo y nos bautizamos no para ser perdonados, sino porque Jesucristo ya vive dentro de nosotros y damos el testimonio. Ese es el simbolismo que estamos diciéndole a otros: yo he recibido a Jesucristo como mi Salvador. Somos justificados, y en Génesis 17 la circuncisión es la señal de que Abraham y Dios tenían ahora una relación especial, que Abraham había sido justificado. Así que primero viene nuestro encuentro con Dios. Segundo, viene nuestra justificación, el perdón. La Biblia nos habla de nosotros venir a Jesucristo, y si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso habla Romanos capítulo 10, de que el fin de la justicia es salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y usted dirá, pero eso hay que repetirlo tanto. Claro, porque miren lo que dice la Biblia. Dice que como el hombre, como el ser humano, dice 1 Corintios 1:21, que como el hombre no ha encontrado a Dios mediante la sabiduría de Dios, porque Dios ha mostrado su sabiduría, y todo ser humano debía decir: hay un Dios que lo ha creado todo y yo lo quiero conocer y lo quiero encontrar. El hombre con la sabiduría de Dios no ha encontrado a Dios. Dice entonces 1 Corintios 1:21, pues entonces al hombre, a Dios le ha agradado, oigan esto, que a Dios le ha agradado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es una locura. Decirle a alguien 50 veces te hace falta recibir a Cristo es una locura. Así que cuando ustedes le digan: estás loco, estás loco, estás creyendo algo que no estabas ahí para verlo, es porque a Dios le ha agradado salvar a los oyentes que creen por la locura de la predicación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dijo Javier. ¿Quién dijo miedo? Hay que seguir hablando de Jesucristo. Y aquí siempre vamos a hablar del plan de salvación, porque uno nunca sabe. Aquí hay, ¿quién sabe el gallito tapado que está sentado aquí? Que necesita a Jesucristo. Dios quiere que ganemos al mundo por la locura de la predicación. Abraham encuentra justificación de sus pecados y se convierte en el padre de la fe. Pero falta una cosa, y es que la fe, mis queridos hermanos, estoy hablando de la fe genuina, la fe siempre va a ser probada. Génesis 12, Abraham encuentra al Creador. Génesis capítulo 15, Abraham encuentra al que lo perdona y lo justifica de sus pecados a cambio de su fe. Pero Génesis capítulo 22
es donde viene la mamá de las pruebas. Si usted cree que usted va a ser cristiano y que su fe nunca va a ser probada, la Biblia dice que nuestra fe va a ser probada para que se purifique como el oro, que hay que pasarlo por la candela para que se purifique. Hay que darle calor, y las impurezas del oro se purifican cuando pasan por el calor. Y dice Primera de Pedro que así es nuestra fe, que nuestra fe, cuando es pasada por el fuego de la prueba, se purifica y aprendemos a confiar en el Señor y aprendemos a ser probados. Abraham fue fuertemente probado. Muchos de ustedes saben la historia. Génesis capítulo 22. Aquí viene la prueba de la fe. ¿Por qué está todo esto en la Biblia? Porque Dios quiere prepararte a ti y a mí para cualquier prueba. Si tú tienes fe y tú has encontrado a Jesucristo y has sido justificado y perdonado de tus pecados, tu fe va a ser probada. Génesis capítulo 22, y ahí es donde se muestra nuestra obra, la obra de nuestra fe. Decíamos la semana pasada que la fe siempre tiene su obra correspondiente. Amén. ¿La fe viene sola? No. La fe viene acompañada de una obra correspondiente. Miren la de Abraham, entre otras. Pero esta es la grande. Génesis 22. De repente el Señor le habla a Abraham. Todavía anda por allí, por la tierra de Canaán, criando ovejas, haciéndose rico. Ya ahora Dios, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 22, le da a su hijo Isaac. Abraham tiene ahora a su hijo heredero, Isaac, el que Dios le dijo: a través de ese voy a multiplicar tu descendencia. Ahora el Señor le dice a Abraham: dime, Señor, capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense, la diferencia entre el diablo y Dios es que el diablo nos tienta para que pequemos. Dios lo que hace es que prueba nuestra fe. Hay una diferencia entre la prueba de fe y la tentación para pecar. Dios jamás, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones vienen porque cada uno de nosotros, de su propia concupiscencia, de toda esa oscuridad que hay en nuestro corazón, es atraído y seducido. Ese es el diablo. Pero Dios envía pruebas a nuestra fe, mis hermanos. ¿Para qué? Para purificarnos, para darnos más recompensa, para darnos más galones, para subirnos más escalones. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, que no nos deja en el grado en que estamos. Dios nos quiere llevar a tener un doctorado. Empezamos por kindergarten, pero el Señor quiere llevarnos de victoria en victoria gracias a Jesucristo. Dios quiere aumentar nuestra fe. Dios quiere que confiemos en Él. Las pruebas de los ayeres de nuestras vidas deben ser la fuerza para nosotros saber si Dios hizo eso ayer, ¿qué no va a hacer mañana? Amén. Cuando tú pasas una prueba victorioso, eso debe quedar ahí, como evidencia de que Dios no nos abandona jamás. Que Dios nos va a llevar de victoria en victoria. En el capítulo 22 viene la tremenda prueba para Abraham. Abraham, y él le responde: aquí estoy, Señor, heme aquí. Le dice Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y de ahí de donde estás en la tierra de Canaán, vete a la tierra de Moriah o Moriah, en los alrededores de Jerusalén. Vete a la tierra de Moriah y tu hijo, ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te voy a mostrar. Jerusalén está rodeada de cimas y de lomas. Vete para allá y ofréceme a tu hijo en holocausto a mí, en el lugar que yo te voy a decir. Versículo 3. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué le hubiera dicho usted a Dios? No.
tú me lo diste, este es mío, lo quiero con el alma, ofrecerlo en holocausto. No, nos hubiéramos resistido probablemente, pero Abraham sabía que Isaac había venido de parte de Dios. Le doy el retrato, le doy la ventana del Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento que cuando Abraham decide obedecer a Dios, estaba convencido de que Dios podía hacer volver a vivir a Isaac si él lo degollaba. Oigan eso, ¿qué clase de fe? ¿Tenía fe Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Versículo 3, se levantó muy de mañana, así que era diligente, enalbardó, ensilló su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, tomó a Isaac su hijo, cortó la leña, se llevó la antorcha y se dirigió hacia el lugar que Dios le había dicho. Versículo 4. Al tercer día de viaje, alzó Abraham sus ojos y vio uno de los picos de aquella cima de lejos. Le dijo a sus siervos: quédense aquí, que mi hijo y yo tenemos que ir más adelante para adorar a Dios. No sabemos qué edad tenía el hijo, pero se estima que era un muchacho o preadolescente o adolescente, Isaac, para ese entonces. Toma la leña, toma el fuego en su mano y se van juntos, Abraham e Isaac. De repente Isaac, versículo 7, le habla a su papá y le dice: papá, mi padre. Dime, hijo mío. Él le dice: veo el fuego en tu mano, veo la leña y el holocausto. ¿Dónde está el sacrificio? Versículo 8. Respondió Abraham: mi hijo, Dios se va a proveer él de sacrificio, del cordero para el holocausto. El holocausto lo va a poner Dios. Se va. ¿Qué sucede? Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué hizo Abraham? Edificó el altar con unas piedras, compuso la leña, ató, amarró a su hijo Isaac. Piensen ustedes lo que significa esto. Piensen ustedes el corazón de Abraham. E Isaac lo pone sobre el altar. Versículo 10. Y con la misma saca su cuchillo, extiende la mano para degollar a su hijo. Miren, óigame bien, en las pruebas, óigame bien, en las pruebas Dios se demora hasta el último momento, pero nunca llega tarde. Nunca va a llegar tarde el Señor, nunca, nunca. La Biblia dice que Dios con la prueba nos da la salida. Dios va a abrir una puerta de escape. Dios nos da la salida. Dios nos da la salida. En el momento en que ya iba a degollar a su hijo, miren lo que sucede. De repente se forma una gritería. Se forma un corre-corre allí. Versículo 11. Entonces, versículo 11. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy, heme aquí. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. No un ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Que muchos eruditos de la Biblia dicen que el ángel de Jehová no es más que una aparición de Dios. El ángel de Jehová. Versículo 12.
le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ya lo sé, te probé. Versículo 13. Se cumple la profecía del padre al hijo. Mi hijo, Dios se va a proveer de cordero, de holocausto, de sacrificio. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a las espaldas de él había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Óiganme bien, fue en el monte de Moría donde Dios se proveyó él mismo un sacrificio de un cordero para que pagara nuestros pecados. Ese cordero se llama Jesús. Y cuando Juan el Bautista lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestro Cordero para que tú y yo no tengamos que morir eternamente. Jesucristo es quien tomó nuestro lugar. Él mismo tomó nuestros pecados, como dice Primera de Pedro. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estábamos muertos por los pecados, vivamos por su justicia, y por cuya herida somos nosotros sanados. Ese es Jesús. Todo esto era sombra de lo que vendría. Dios enseñándonos las grandes verdades que conocemos en el Nuevo Testamento. Abraham, Isaac, su único hijo, su amado. Esto nos ilustra Juan 3:16. Porque en el caso de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que me salvó a mí. Por eso hoy tengo que decirles que yo lo que quiero es agradar a Dios. No siempre lo agrado, porque la carne es débil, ustedes lo saben. Y si usted está hecho de carne y hueso, bienvenido al club. La carne es débil. Pero esa canción de Jesús Adrián me ministra a mí. Jesús Adrián Romero tiene una canción que dice, se la escribe sentado en su piano al Señor y le dice: quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero escuchar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla. Quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Quiero agradar tu corazón. Y entonces le dice Jesús Adrián: déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. ¿Cuántos desean eso? Que están aquí esta mañana. Quiero encontrar esa canción. Quiero empezar de nuevo. Todos los días tenemos que empezar de nuevo, porque todos los días fallamos en algo. Y tenemos que volver al camino. Interesante cómo termina esta historia de Abraham y de Isaac. La fe de Abraham. Los milagros que Abraham vio en su vida y los milagros que tú y yo vemos en nuestras vidas por el simple hecho de venir a Jesucristo y creer en Él. Abraham primero creyó que Dios existía. Segundo, creyó que Dios le estaba diciendo la verdad y le creyó a Dios y Dios lo justificó. Y en el momento de su fe, de la prueba de su fe, Abraham tuvo victoria. Y el Señor proveyó. Y el Señor va a proveer para nosotros. Miren lo que dice el versículo 14. Dice que Abraham le llamó a aquel lugar, le puso nombre. ¿Cómo le llamó a aquel lugar? Uno de los nombres compuestos del Señor. Aquí está en español, pero en hebreo es Jehová Jireh, Yahvé Jireh, que quiere decir Dios
el proveedor. Dios que provee. Por tanto se dice hoy que en el monte de Jehová será provisto. ¿Quién? Jesús. Y el Señor provee primero la salvación para ti y para mí. Pero Dios también provee dirección para nuestras vidas. Dios provee para nuestras necesidades. El Señor provee lo que tú y yo necesitamos. Porque el Señor está detrás de nosotros siempre. Por eso podemos decir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y al final en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro que vamos a tener prueba. La prueba de nuestra fe y las obras que hacemos para demostrar que de verdad estamos todavía confiando en el Señor es la obra correspondiente de la que yo les he hablado, mis queridos hermanos. La obra no es la fe. La fe viene primero, la fe que salva, y luego que viene, ya estamos caminando con el Señor y estamos nosotros llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mi oración es que usted esté creciendo y que usted esté de verdad diciéndole: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, quiero vivir para servirte, quiero encontrar qué es lo que te agrada. Si te agrada mi fe, eso es lo primero que pongo por delante. Y luego la obra que corresponde a mi fe. Quiero que cuando vengan las pruebas, Señor, quiero salir victorioso en las pruebas. Quiero mostrar que mi fe no se rindió en el momento de la prueba. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que así sea, mis hermanos. Quizás haya alguien sentado aquí esta mañana y todo esto es chino. Usted no entiende. Así estaba yo en un momento en mi vida. Hasta el momento que Dios me quitó la venda, Dios corrió la cortina de mi entendimiento, me quitó la cortina de los ojos y me di cuenta. Yo necesito un Salvador, yo necesito a alguien que me perdone. Y leyendo la Biblia descubrí que ese alguien se llama Jesucristo. Y te quiero decir a ti, si tú has descubierto que tú necesitas un Salvador, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay un hombre que haga el bien y nunca peque. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos dejamos algo que desear. Pero Dios nos ama. Y quiere salvarnos y quiere perdonarte como me quiso perdonar a mí. Y la Biblia dice que Dios muestra su amor para contigo y para conmigo en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros digamos: Jesucristo, yo te quiero, yo quiero que tú vengas y perdones mis pecados y tú me laves con tu sangre. Pues ¿qué dice Romanos capítulo 5? Que cuando recibimos a Jesucristo somos justificados por su sangre. Somos justificados. Dios nos declara perdonados cuando tú crees que la sangre de Jesucristo fue derramada para pagar todos tus pecados. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Muchas personas han oído hablar de Jesucristo. ¿Ustedes saben cuántas personas en los tiempos de Cristo oyeron hablar de él? El nombre de Jesucristo llenó a Jerusalén y toda la nación de Israel en el primer siglo. Y sin embargo, oigan lo que dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque lo que oyeron, dice Hebreos capítulo 4, no venía acompañado de fe. Se puede oír y uno no mezclar lo que oye con fe. Pero cuando uno oye y viene con fe, lo que uno oye, entonces sí tiene tremendo efecto en uno. Y si tú estás aquí esta mañana, tú puedes venir al Señor y decirle: Señor, yo necesito a alguien que me perdone porque yo tengo muchos pecados, muchos defectos. Y ese alguien se llama Jesús. Y yo, Jesús, yo confieso que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Eso es lo que significa.
Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, la persona que no crea que Jesucristo es Dios, Jesucristo dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Que yo soy quién? Que yo soy el que soy. Ese fue el mensaje de Dios a Moisés. Señor, ¿y quién le digo que me mandó? Dile que yo soy, te mandó. Yo soy, sí, yo soy el que soy. Dile que yo soy, te mandó. Y Jesús repitió la misma frase. Si ustedes que me están oyendo no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Y esta mañana yo aquí públicamente les digo a ustedes, Jesucristo es mi Salvador. Él es el Señor, Él es Dios, Él es Dios, Él es plenamente Dios. ¿Y tú crees eso? Créelo, porque es la verdad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. ¿Quién puede perdonar pecados si no es solamente Dios? Y la Biblia dice repetidamente que Jesús perdonó pecados. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué podía perdonar pecados? Porque Él era Dios. Y lo sigue siendo. Amén. Amén. Qué bueno. Les pido que se pongan de pie y vamos a terminar. Padre Celestial. Señor, queremos ser hombres y mujeres, primero, que crean que tú existes. Y que no solamente existes, sino que tú recompensas a los que te buscan. Tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, y esta mañana creemos que tú estás ahí. Que este mundo, con todo su diseño y todas sus leyes que gobiernan la naturaleza, esto es la evidencia fehaciente de que tú eres la inteligencia suprema que ha creado todo. Tú eres el gran creador y a ti te damos toda la gloria. Y no la compartimos con más nadie, te la damos todo a ti. Todo a ti. Y Señor, esta mañana no solamente creemos que tú estás ahí, sino creemos que tú enviaste a tu Hijo al mundo. Que Jesucristo murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo, lo he hecho, Señor, y lo reitero esta mañana. Y mi amigo o mi amiga, si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo, dile ahora, o en voz alta o en voz baja. Se lo puedes susurrar a Dios, que Dios te oye perfectamente. Dile, Señor, yo necesito un Salvador. Tengo pecados, tengo defectos. Y ese Salvador es tu Hijo Jesús. Y yo creo en Jesús. Jesucristo, dame vida eterna. Lávame con tu sangre. Límpiame de todos mis pecados. Justifícame por tu sangre. Díselo. Ahí en tu corazón, si quieres. O en voz alta, como tú quieras. Jesús, sálvame. Así lo hice yo un día. Le dije, Señor, sálvame que estoy perdido. Y el Señor me oyó y me salvó. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y si tú le invocas ahora, Él te va a salvar a ti también. Y va a hacer milagros en tu vida. Va a entrar en tu vida y va a empezar a cambiarte de adentro para afuera. Y aunque este camino es lento, el rumbo que hemos tomado no es apresurado, pero podemos decir por la gracia de Dios, pero llegaré al trono real. Y te veremos cara a cara. Y Señor, si hay alguien aquí que necesita ese encuentro salvador contigo, que su fe sea depositada hoy en Jesús. Y Señor, las pruebas que nos faltan por pasar, queremos pedirte que nos fortalezcas. Llénanos de fe,
llénanos de confianza, llénanos de la certeza de saber que tú sigues estando con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos y ayuda a nuestros hijos. Y ayuda a nuestros seres queridos. Que venga lo que venga. Señor, podamos pararnos lindos. Porque tú estás a nuestro lado. No solamente a nuestro lado, estás dentro de nosotros. Un día, mis queridos hermanos, les voy a hablar acerca de mi versículo favorito en Hebreos capítulo 11, que es el que habla de Moisés, que por la fe Moisés no temió la ira del rey y se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se encaró al imperio de su época. Y eso solamente pasa cuando los hombres están firmes en Dios. Que Dios nos ayude a estar firmes en Él. Que venga la prueba que venga. Podamos decir, esta prueba es inmensa, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, que como dijo Javier, la oscuridad está creciendo. Tú lo advertiste. Que mientras sea de día, que podamos hacer las cosas que corresponden al día, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, fortalécenos con tu palabra. Ayúdanos a leer la Biblia, a creerla y a obedecerla. Gracias por este día, por mis hermanos, por la familia de la fe. Te pedimos, Dios, que nos enseñes, nos animes a amarnos, a perdonarnos, a tener compasión, misericordia, a mostrar nuestro amor, a ejercer nuestros dones espirituales a favor del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Dios. Y te vamos a dar gracias hoy, te las vamos a dar mañana y te las vamos a dar todos los días. Y te damos gracias en este momento y te lo pedimos todo. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén, mis hermanos. Amén. Dele un aplauso al Señor.